¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a hacer el taller 2 del progreso 2. En este taller de estadística nos dice, el ejercicio número 1, un obrero opera 3 máquinas, cada una de las cuales funciona independientemente de las otras dos. O sea, son variables independientes. La probabilidad de que durante un turno las máquinas no requieran la intervención del obrero, respectivamente, son iguales a, tengo la probabilidad 1, la probabilidad 2 y la probabilidad 3. Entonces me dice que tenemos 3 máquinas. Nuestro espacio muestral es la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, ¿ya? Y estas me dicen que operan independientemente y sin la necesidad de un operador, esa es su probabilidad. Me dice, hay la probabilidad de que durante un turno al menos una máquina requiera la intervención del operador. Me está diciendo, yo voy a tener A, B, C, que es el caso en que las máquinas, las tres operen sin la necesidad. A complemento, voy a decir que va a ser que una máquina necesite al menos que un operador la vea, porque las otras dos no. Otro caso puede ser A, B complemento C. Otro caso puede ser A, B, C complemento, que la primera máquina necesita intervención, que la segunda máquina necesita intervención o que la tercera máquina necesita intervención. ¿Ya? Otro caso va a ser que la primera y la segunda máquina no necesitan intervención, perdón, que dos máquinas necesitan intervención, pero la tercera no. Otro caso puede ser la primera, la segunda no, la tercera sí, la primera no, la segunda sí, la tercera sí. ¿De acuerdo? Ese sería otro caso. Y otro caso sería que las tres necesiten intervención del obrero. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos el caso 0, el caso 1, el caso 2 y el caso 3. ¿Ya? Que no requiere intervención, que al menos una requiere intervención, que al menos dos requieran intervención o que las tres requieran intervención. Y lo que me está pidiendo es la probabilidad de que al menos una requiera intervención. ¿Cómo debemos hacer esto? Nosotros tenemos que va a ser la probabilidad de A complemento B, C. Pero la probabilidad de A complemento, como sabemos que son independientes, esto es igual. La probabilidad de A complemento por la probabilidad de B por la probabilidad de C. ¿Ya? Hemos notado a esto como la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de C. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a tener que la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A complemento. ¿De acuerdo? Pero debemos tener en cuenta que también puede ser o B complemento o C complemento. Por lo tanto, yo voy a tener que esta probabilidad va a ser la probabilidad de A complemento por la probabilidad de B por la probabilidad de C, más la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento por la probabilidad de C, o más la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de B complemento. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que la probabilidad de A complemento va a ser igual a 0.6, la probabilidad de B complemento va a ser 0.7 y la probabilidad de C complemento va a ser 0.8. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tendría 0.6 por 0.3 por 0.2 más. La probabilidad de A sería 0.4 por 0.7 por 0.8 más la probabilidad de 0.4 por 0.3 por 0.8. Y debemos encontrar este valor de esta probabilidad. ¿Ya? En este caso tendríamos 0.6 por 0.3 por 0.2 más 0.4 por 0.7 por 0.8 más 0.4 por 0.3 por 0.8. Esto me queda 0.356. 0.356, que es la probabilidad de que al menos una máquina requiere la intervención de un obrero. ¿Qué tal, chicos? Nuevamente estamos aquí en el taller 2, progreso 2, con el ejercicio número 2 en el cual nos dice, hay una urna con 3 bolas blancas, 5 verdes y 4 amarillas. Si se extraen consecutivamente 3 bolas sin reemplazo, calcule la probabilidad de que las 3 sean verdes. ¿De acuerdo? Entonces me dice que 3 son blancas, me dice que 5 son verdes y me dice que 4 son amarillas. Me dice que se extraen 3 bolas, se extraen 3, ¿ya? Y me dice que hay la probabilidad de que las 3 sean verdes, la probabilidad de que las 3 bolas sean verdes, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver aquí? Primero, nuestro espacio muestral va a estar definido por la suma de todas las bolas. 5 más 3 es 8, más 4 es 12. Tengo 12 bolas mezcladas.
que corresponden a los colores blanco, verde y amarillo. Luego, quiero saber cuáles son las formas en las que yo puedo sacar esas bolas. Entonces, yo tengo que hacer una combinación. Yo sé que tengo 12 sobre 3 que voy a sacar. Esto va a ser igual a 12 factorial sobre 3 factorial por 12 menos 3 y esto factorial. Este valor es igual a, entonces, 12 factorial sobre 3 factorial, 12 menos 3, esto es igual a 220. 220 son las combinaciones que yo puedo realizar para sacar 3 bolas del total de del conjunto del espacio muestral. Luego me dice que las 3 sean verdes. Entonces, en verdes yo tengo 5. Entonces, tengo que ver la combinación en cómo puedo sacar 3 de las 5. 5, yo tengo 3. ¿De acuerdo? En este caso, yo voy a tener 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3. 5 menos 3 factorial. Esto es igual a 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. ¿De acuerdo? Entonces es 5 factorial. Esto es 10. ¿De acuerdo? Luego, yo sé que tengo de las bolas blancas, yo tengo 3 bolas blancas, pero no he sacado ninguna, porque quiero que todas sean verdes. En este caso tengo 3 factorial sobre 0 factorial por 3 factorial. 0 factorial, recordemos que es 1, 3 factorial sobre 3 se elimina, esto me queda 1. Ahora, de las amarillas, yo tengo 4 bolas amarillas y tengo 0 que es lo que no estoy sacando. Entonces tengo 4 factorial, 0 factorial, 4 factorial. Esto se va y me queda 1. Por lo tanto, la probabilidad de que las 3 bolas sean verdes es igual. De la combinación posible de 5, tomo 3 por la combinación de 3, 0, combinación de 4, 0. Y acá abajo sería de todo el total que yo tengo, que serían 12, tomo 3. Esto es igual, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 10, por 1, 10, y esto es 220. Entonces, la probabilidad de que al menos, de que saque 3 bolas amarillas ha sido 10 dividido por 220. 0.045, 0.045. Y con esto encuentro la probabilidad de que yo al sacar 3 bolas, las 3 sean verdes. ¿Qué tal, chicos? Aquí nuevamente vamos con el taller 2, progreso 2. Tenemos el ejercicio número 3, el cual nos dice: cada sábado un pescador visita uno de los 3 posibles sitios cerca de su casa. Va al mar el 50% de las veces, al río el 25% de las veces y al lago el 25% restante. Si va al mar el 80% de las veces, atrapa un pez. Las correspondientes probabilidades para el río y el lago son 40 y 60 respectivamente. Me dice que encuentre A, la probabilidad de que un día sábado atrape un pez. Si en terminado sábado él regresa sin haber pescado nada, ¿en qué sitio es más probable que haya estado? C, un amigo también sale a pescar cada sábado. Escoge entre los 3 sitios con igual probabilidad. Hay la probabilidad de que los 2 pescadores se encuentren una vez en los próximos 2 sábados. Entonces, ¿cómo realizamos este ejercicio? Lo que tenemos aquí es una probabilidad con una distribución de tipo árbol. Me dice que cada sábado un pescador tiene 3 sitios para pescar: el mar, un río y un lago, ¿verdad? Me dice que al mar va con el 50%, con una frecuencia del 50%. Mar. Dice, al río 25%, al río va un 25% y otro 25% al lago. ¿Ya? Dice, si va al mar el 80% de las veces atrapa un pez. Y aquí tengo que el 80% atrapa un pez. Y el 20% implica que no atrapa, que le voy a llamar a complemento. Luego, dice que en el río tiene el 40% de probabilidades de atrapar un pez, mientras que el 60% de probabilidades de no atrapar un pez. ¿Ya? Si va al lago, me dice que en el lago él tiene el 60% de probabilidades de atrapar un pez, mientras que el 40% es de no atrapar un pez, la cual vamos a notar como A complejo. Me dice, encuentra la probabilidad de que un día sábado atrape un pez. La probabilidad de que atrape un pez. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos para el mar 0.5 por. En el mar, para que atrape sería un 80% de probabilidades por 0.8 más. En el río es el 25% de probabilidades, que atrape es un 40% por 0.4. Más, en el lago tengo un 25% de probabilidades, que es 0.25, por
que atrape está dado por un 60%, 0,6. Esta sería la probabilidad de que atrape un pez. ¿Ya? Entonces sería 0,5 por 0,8 más 0,25 más 0 por 0,4 más 0,25 por 0,60. Es 0,65. Esa es la probabilidad de que atrape un pez. Luego nos dice, si un determinado sábado él regresa sin haber pescado nada, ¿en qué sitio es más probable que haya estado? Entonces, como no ha pescado nada, vamos a ver la probabilidad de cada sitio. La probabilidad de que no haya pescado nada en el mar. Esto va a ser igual. Solo en el mar tengo 0,5 por que no haya pescado implica el 20%, 0,20, esto sería igual. 0,5 por 0,2 es 0,1. ¿Ya? La probabilidad de que no haya pescado nada en el río va a ser igual. En el río tengo 0,25% porque no haya pescado nada el 0,6. Esto sería 0,25 por 0,6 es 0,15. Y la probabilidad de que no haya pescado nada en la laguna es 0,25 por que no haya pescado 0,40. Esto es igual a 0,25 por 0,40 es 0,1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos dice el ejercicio? Dice, si un determinado sábado regresa sin haber pescado nada, ¿en qué sitio es más probable que haya estado? ¿Qué tiene mayor probabilidad? Es aquí. Entonces, es más probable que haya estado en el río. Ya. Esa sería la pregunta B. La pregunta A. Luego tenemos la pregunta C. ¿Qué dice? Un amigo también sale a pescar cada sábado. Escoge entre los tres sitios con igual probabilidad. Hay la probabilidad de que los dos pescadores se encuentren una vez en los próximos 2 sábados. ¿Ya? Me dice que el amigo sale a pescar con iguales probabilidades de atrapar. Dice un amigo también sale a pescar cada sábado, escoge entre los tres sitios con igual probabilidad. Hay la probabilidad de que los dos pescadores se encuentren una vez en los próximos 3 sábados. Entonces, nosotros vamos a encontrar las probabilidades de que pesque. La probabilidad de que pesque en el mar va a ser igual. 0,5 por 0,8, esto sería igual. 0,5 por 0,8 es igual a 0,4. La probabilidad de que pesque en el río va a ser 0,25 por 0,4 es igual a 0,1. 0,25 por 0,4 es igual a 0,1. Y la probabilidad de que logre pescar en la laguna es 0,25 por 0,6, que es 0,15. 0,25 por 0,6 es 0,15. Entonces, la probabilidad para que se encuentren los dos amigos en los próximos 2 sábados que tengan igual probabilidad sería en la parte A, que tiene mayor probabilidad, que sería encontrarse en el mar. ¿Ya? De esta forma hemos encontrado las probabilidades del ejercicio número 3 del taller número 2. ¿Qué tal, chicos? Seguimos en el taller 2, progreso 2, ahora con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos dice, en una caja hay 20 pelotas de tenis, en las cuales hay 15 pelotas nuevas y 5 usadas. Para un juego se escogieron al azar 2 pelotas que, una vez terminado el juego, se volvieron a colocar en la caja. Luego, para otro juego, se extrajeron 2 pelotas, una vez más. ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo juego se lleven a cabo con pelotas nuevas? Entonces me dicen que tenemos 15 pelotas nuevas y 5 usadas. ¿De acuerdo? Ya, entonces de aquí nosotros tenemos que el espacio muestral va a ser 20 pelotas. ¿De acuerdo? En el primer partido se sacan 2 pelotas, las cuales pueden ser usadas, usada nueva o nueva usada y nueva nueva. Luego se vuelve a sacar en otro partido 2 pelotas y me pide cuál es la probabilidad de que sean nuevas nuevas. ¿De acuerdo? Nuevas nuevas. Lo primero que debemos hacer es hallar las probabilidades de esto. Entonces digo, tenemos 20, que es mi espacio muestral, vamos a tomar 2, lo cual implica 20 factorial sobre 2 factorial por 18 factorial. Esto es igual a 20 factorial dividido son 190. ¿Ya? Es la forma en la que pudieron haber tomado en el primer partido. Luego me dice que, ¿qué pasa si toman solo usada, usada?
Entonces digo, si toman usada, usada, significa que de las 5 yo tomé 2. Esto es 5 factorial por 2 factorial. 5 menos 2 es 3 factorial. Esto es 5 factorial dividido para 2 factorial por 3 factorial. Esto es 10. ¿Ya? El otro caso me dice que hayan tomado una usada y una nueva o una nueva y una usada. Quiere decir que es 2 veces se han tomado. Perdón, aquí me está diciendo que de las 15 nuevas que están aquí, hemos tomado una, y mientras que de las 5 usadas, hemos tomado una. ¿De acuerdo? O de las 15 hemos tomado una, de las 5 hemos tomado. De esto se deduce que es 2 veces 15, 1 por 5, 1. Significa que de las 15 nuevas tomamos una y de las 15 usadas tomamos una. Esto sería igual a 2 por 15 factorial sobre 1 factorial por 14 factorial por 5 factorial sobre 1 factorial por 4 factorial. Esto es igual a 2 sobre 15 factorial dividido para 14 factorial. Esto sería 2 por 15 por 5. ¿Ya? Esto sería 2 por 15 por 5 es igual a 150. 150 formas que pudieron haber tomado. Y el último caso me dice que hayan tomado solo nuevas. Nueva, nueva. Implica que de las nuevas que nosotros tenemos 15, hemos tomado 2. Son 15 factorial sobre 2 factorial por 13 factorial. Esto es 15 factorial dividido para 2 factorial por 13 factorial. Esto es igual a 105. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver la probabilidad de que se haya tomado usadas, ninguna nueva, una nueva o dos nuevas. ¿Ya? Entonces vamos a tener la probabilidad de 0 nuevas es igual a 10 sobre 190 es igual, es 0.052. La probabilidad de que se haya tomado una nueva es igual a, sería 150 dividido para 190. 0.78, 0.78. Y la probabilidad de que se hayan tomado dos nuevas es igual. 105 dividido para 190. 0.55, 0.55. Pero esto es solo en la primera parte. Ahora me dice que solo se tomen las nuevas. Entonces, si yo tomo de las usadas, yo sé que se vuelven a colocar y me sigue dando la probabilidad de nuevas, dos nuevas va a ser como hay igual, no ha cambiado nada, siguen siendo las 20 pelotas, hemos tomado dos y aquí estamos tomando dos nuevas, en este caso sería 15 por 2, ¿ya? En este caso sería igual, nos encontramos en este caso de aquí la probabilidad es 0.55, 0.55 si no se ha tomado ninguna bola. En este caso, si no se ha tomado en el primer caso, usada. Ahora debemos ver qué pasa si se han tomado en el segundo caso, una usada y una nueva. En este caso, bueno, este sería el primer caso. En el segundo caso, nosotros tenemos que va a haber una usada, por lo tanto, ya una nueva, la cual se convierte en usada y tendríamos que decir, de las dos, nosotros tenemos de las 20 bolas que se toman dos, ahora ya no son 14 nuevas, ya no son 15 nuevas, sino 14 nuevas, de las cuales se toman dos. En este caso, nosotros tenemos de aquí sigue siendo 190 y aquí arriba sería 14 factorial sobre 2 factorial por 12 factorial. Esto va a ser igual. Esto va a ser 91 sobre 90. Entonces, la probabilidad de que se tomen dos bolas en el segundo juego, dado que en el primero se tomaron una nueva y una usada, sería igual a, aquí es 190, ¿no? 190, 0.47. ¿Ya? Ahora, tenemos el tercer caso. El tercer caso
se da cuando hayan tomado dos nuevas. Si se tomaron dos nuevas, significan que esas nuevas se convirtieron en usadas y ahora solo tenemos 13 bolas nuevas. Por lo tanto, la probabilidad en el tercer caso va a ser igual. De las 20 bolas vamos a tomar dos, mientras que de las nuevas ya no son 15, sino son 13, porque ya se usaron y en este caso debemos tomar dos. Esto va a ser igual a 190. Aquí me quedaría 13 factorial sobre 2 factorial por 13 menos 2 es 11 factorial. Esto va a ser igual a 78 sobre 190. Entonces 78 dividido por 190 es 0.41. La probabilidad es de 0.41. Entonces aquí podemos ver las probabilidades de tomar en el segundo juego bolas nuevas. Dado que en el primer caso se tomaron las dos usadas, nos queda 0.55, perdón. En el segundo caso, que se haya tomado una bola nueva y una usada, implica que las bolas nuevas ahora solo tenemos 14. En este caso, la probabilidad es 0.47. Y en el tercer caso, en el que el primer juego se hayan tomado dos bolas nuevas, nos implica que ahora tenemos solo 13 bolas nuevas. Esa probabilidad es 0.41. ¿Qué tal, chicos? Estamos en el taller 2 del progreso 2 con el ejercicio número 5, el cual nos dice lo siguiente. La siguiente tabla relaciona la clase social con el sexo de un conjunto de entrevistados. Suponiendo que la clase es independiente del sexo, calcule las probabilidades que faltan en la tabla. Ya, entonces nos pide que encontremos estas probabilidades que faltan. Para encontrar la primera probabilidad, vamos a decir la probabilidad de que sea hombre de clase alta va a ser igual. Vamos a marcar estos valores como aquí X, Y, Z y A. ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad de que sea hombre de clase alta va a ser X sobre 0.02 y esto nos debería dar 0.607. ¿Ya? X va a ser igual 0.02 por 0.607. Tendríamos de ese valor 0.02 por 0.607, 0.01214. Luego, la probabilidad de que sea mujer de clase alta va a ser igual a Z sobre 0.02 y nos debería dar este valor total, 0.393, y esto sería Z es igual 0.393 por 0.02 es igual 0.02 por 0.393 es igual 0.00786. Luego tenemos la probabilidad de que sea hombre de clase media. Hombre de clase media sería igual a mi variable dividido para 0.98, ¿de acuerdo? Y esto debería ser igual a 0.393, ¿ya? Debemos recordar también que las sumas de los totales de las probabilidades siempre deben darnos igual a 1, igual lo mismo acá. De hecho, por eso está este 1 aquí. ¿Ya? Entonces, Y es igual a 0.393 por 0.98. Y es igual a 0.393 por 0.98 es 0.38, 0.38, 51,4. Y finalmente tenemos la probabilidad de que sea mujer de clase media es igual a un A sobre 0.98. Y esto debe ser igual a 0.393. Por lo tanto, A es igual a 0.393 por 0.98. Esto es igual. Ya, este valor es 0. Bueno, este valor de A es igual a 0.38514. Cuando una mujer es de clase media, aquí en el de hombre cometimos un error, porque debe ser 607. Entonces aquí es 607, aquí cambiamos por 607, aquí este valor ya no es, y sería 0.607 por 0.98 es 0.59486, ¿ya? Una vez hecho eso, vamos a colocar en nuestro cuadrito. Entonces tenemos que la probabilidad de que sea hombre y sea de clase alta era 0.01214.
La probabilidad de que sea mujer y clase alta es 0.00786. La probabilidad de que sea hombre de clase media es 0.59486. La probabilidad de que sea mujer y clase media es 0.38514. Debemos comprobar. Si sumando esto con esto, debe darnos esto. 0.01214 más 0.00786 es 0.02. Está correcto. Si sumamos esto con esto, debe darnos esto. 0.01214 más 0.59486 es 0.607, que está correcto. Esto sería la parte A. La parte B nos pide la probabilidad de que, sabiendo que una persona no es de clase media, entonces nos dicen que la persona no es de clase media. Podemos decir M complemento, donde M, vamos a anotar M y A. ¿Ya? No es de clase media, sea hombre. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros tenemos la probabilidad de que sea hombre intersecado que no sea de clase media sobre la probabilidad de que no sea de clase media. ¿De acuerdo? Esto sería igual. La probabilidad de que sea hombre, ¿ya? Y que no sea de clase media, o sea, esta parte y no sea de clase media, me queda esta parte de aquí, simplemente que sea de clase alta. Entonces me quedaría 0.012 14 sobre, que no sea de clase media, implica que no está aquí. Como no es de clase media, tiene que ser de clase alta, dividido para 0.02. ¿Ya? Entonces esta probabilidad nos queda 0.01214 dividido para 0.02, 0.60, 0.67. Luego la parte C nos dice la probabilidad de que sea de clase alta o sea mujer. La probabilidad de que sea de clase alta o sea mujer. ¿De acuerdo? Y esto lo puedo ver como la probabilidad de que sea de clase alta más la probabilidad de que sea mujer más la la probabilidad de que sea de clase alta y sea mujer. ¿De acuerdo? Ya que son independientes. En este caso nosotros tenemos la probabilidad de que sea de clase alta es 0.02 más la probabilidad de que sea mujer 0.393, 0.393 menos la probabilidad de que sea de clase alta y sea mujer. Sería esta probabilidad de aquí, 0.00786. Esto sería igual a 0.02 más 0.393 menos 0.00786. 0.40. De esta forma logramos terminar este ejercicio, el cual nos pedía las probabilidades que faltan, la probabilidad de que una persona no sea de clase media y sea hombre, o la probabilidad de que sea de clase alta o sea mujer. ¿Qué tal, chicos? Estamos en el taller 2, progreso 2, ahora con el ejercicio número 6, el que nos dice, la ciudad A tiene el doble de habitantes que la ciudad B. Un 10% de los habitantes de la ciudad A son alérgicos y un 30% de la ciudad B son alérgicos. Se selecciona a un ciudadano sin saber de qué población es, cuál es la probabilidad de que será alérgico, ¿ya? Entonces sabemos que A, le vamos a llamar mi variable X, y B me dice que es el doble de A, que es 2X. Dice, en A, un 10% de los habitantes, dice, un 10% de los habitantes de A son alérgicos. Entonces tenemos que 0.1 de A son alérgicos. Y el 0. Mientras que en B, el 0.3 son alérgicos. De B son alérgicos. Me dice, se selecciona un ciudadano sin saber de qué población es, ¿cuál es la probabilidad de que será alérgico? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que mi espacio muestral en realidad va a ser la ciudad A, más la ciudad B, ¿ya? Porque estamos seleccionando de las dos ciudades, lo que implica que esto es 3X, ¿ya? Entonces me dice que cuál es la probabilidad de que el ciudadano sea alérgico. ¿Ya? Entonces, entonces sería, nosotros tendríamos que hacer, aquí tendríamos 0.1 de X, es el caso bueno, la probabilidad de que sea alérgico.
la probabilidad de que sea alérgico va a ser igual. Para el caso A, 0.1 de A más 0.3 de B. Entonces, como yo tengo que la población va a estar dado por A y B, sería 0.1 de X más 0.3 de 2X. ¿Ya? En este caso sería 0.1 de X más 2 por 3, 0.6. 2 por 0.3 es igual a 0.6 de X. Por lo tanto, tengo que 0.7 de X. La probabilidad de que sea alérgico es el 0.7. ¿Ya? Ahora, sobre el total de habitantes que nosotros tenemos, que es 3X. X se va con X y me queda que es 0.7 sobre 3. 0.7 dividido para 3 es 0.23. 0.23. La probabilidad de que sea alérgico entre la ciudad A y B es de 0.23. Lo que hicimos aquí en realidad es, bueno, aquí tal vez nos faltó, esto es de esto, dividido para los casos totales, para la muestra. ¿Ya? Esto es para la muestra y esto es para la muestra. Nosotros tenemos que en la ciudad A el 0.1 es alérgico, mientras que en la ciudad B el 0.3 es alérgico. Me dice cuál es la probabilidad de yo sacar un ciudadano que será alérgico. Simplemente hacemos la probabilidad de la ciudad A con la ciudad B, recordando que la ciudad A es X, la ciudad B es 2 veces X, y es lo que tomamos sobre el total, que es 3X. Una vez que hacemos eso, encontramos la probabilidad de que al tomar un ciudadano sea alérgico es del 0.23. ¿Qué tal, chicos? Seguimos en el taller 2, progreso 2, con el ejercicio número 7, el cual nos dice, considera una variable aleatoria t que toma los valores desde k igual a menos 2,1, 2,3. ¿Ya? Y su probabilidad se calcula mediante. Nos dan una probabilidad que se calcula para k igual a c sobre k cuadrado. Encuentre el valor de c para que p de k sea una función de probabilidad. Nos están pidiendo que encontremos la constante c. Y luego nos dicen que escriba la tabla de distribución de probabilidad. Tabla de distribución. ¿Ya? ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar que el sumatorio desde k igual 1 hasta n de una función de probabilidad siempre es 1. Lo que implica que nosotros vamos a tener para cada valor la suma. Entonces, por ejemplo, para k cuadrado sería menos 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Más 1 sobre 1 al cuadrado. Perdón, aquí es c. Más, aquí tendríamos c sobre 2 al cuadrado más c sobre 3 al cuadrado, y esto debe ser 1. Y aquí podemos sacar factor común c y nos quedaría un cuarto más 1 más un cuarto más un noveno. ¿De acuerdo? Y esto igual a 1. Tenemos que c va a ser igual a 2 cuartos más 1 más un noveno. ¿Ya? Y esto va a ser 1. Por lo tanto, c, al realizar esta suma de fracciones, tenemos que es 2 cuartos más 1 más un noveno es 29 18. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que nos queda c que multiplica a 29 sobre 18 y es igual a 1. Entonces c ha sido 18 sobre 29. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros tenemos ahí. Ahora, nos pide que encontremos esta función. Entonces, la función de probabilidad ha sido igual a 18 sobre 29 por 1 sobre k cuadrado. ¿Ya? Ahora nos dice que hagamos la tabla. Entonces, ¿qué significa hacer la tabla? Hallar los valores de probabilidad. Entonces, voy a borrar esto. Bueno, aquí no vamos a borrar. Entonces, vamos a hacer una tabla. Aquí vamos a poner P sub K. Perdón. Aquí vamos a poner K. Aquí sería menos 2, 1, 2, 3. Aquí sería P sub K. ¿Ya? Entonces me queda 18, perdón, 2 de 29, es al revés, 18 dividido para 29, aquí es 29, por un cuarto.
es 9 sobre 58. 9 sobre 58. Aquí sería cuando K vale 1, me queda lo mismo, 18 sobre 29. Aquí me quedaría 9 sobre 58. Y aquí me quedaría por 3, por 9. Aquí me quedaría 2 sobre 29. 2 sobre 29. Por lo tanto, 2 sobre 29. Si nosotros hacemos la suma de esto, vamos a ver que eso nos da 1. Con eso terminamos el ejercicio 7 que nos pedía encontrar el valor de C para que esta función sea una función de probabilidad, una función de densidad de probabilidad y luego realizar la tabla. ¿Qué tal, chicos? Seguimos en el taller número 2, progreso 2, con el ejercicio número 8, el cual nos dice: un estudiante está matriculado en 3 asignaturas. La probabilidad de que apruebe cada una de ellas, es de 0,7. Obtenga la función de probabilidad y la función de distribución para la variable aleatoria número de asignaturas aprobadas. Entonces me dice que un estudiante se ha matriculado en 3 asignaturas. Entonces aquí, número de asignaturas. ¿Ya? Y me dice que X es la variable asignaturas aprobadas. Entonces, como se ha matriculado en 3, vamos a decir que es A, B, C. Entonces, donde A es una asignatura aprobada y A complemento va a ser asignatura no aprobada. A complemento es asignatura aprobada, A asignatura no aprobada. No aprobada. Y A es asignatura aprobada. Aprobada. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a tener las probabilidades. Me dice que la probabilidad de que apruebe A, la probabilidad de y que es igual a la probabilidad de que apruebe B, y es igual a la probabilidad de que apruebe C, es 0.7. ¿Ya? Una vez hecho eso, nosotros decimos, puede aprobar A, B y C. Puede aprobar las 3 asignaturas a la vez. También puede aprobar A, B, pero no aprobar C. O puede aprobar A, no puede aprobar B y puede aprobar C. O no puede aprobar A, puede aprobar B y puede aprobar C. Ese es un caso. Otro caso sería que apruebe A, pero no apruebe B ni apruebe C. O que no apruebe B, que no apruebe A, apruebe B y no apruebe C. O que no apruebe A, no apruebe C y apruebe B, que es otro caso. Y el último serían los 3 casos que tenemos: que apruebe 2 asignaturas y que no apruebe 2 asignaturas y apruebe solo una, o que no apruebe las 3, A, B, C complemento. Entonces, en este caso, tengo que aprueba 3 asignaturas, aprueba 2 asignaturas, aprueba una asignatura o no aprueba ninguna. Entonces, ¿cómo encontramos las probabilidades? Porque me dice, obtenga la función de probabilidad y la función de distribución de probabilidades. Entonces, aquí vamos a llamar, no aprueba ninguna, o no reprueba ninguna, reprueba una, reprueba 2 y reprueba 3, ¿ya? Entonces, tenemos que la probabilidad de que repruebe 0 asignaturas va a ser la probabilidad de A, B, C, esto es 0.7 por 0.7 por 0.7. La probabilidad de que repruebe al menos una asignatura, como es una combinación, vamos a tener 3 casos, ¿de acuerdo? Sería 3 por la probabilidad de A complemento por B por C. Aquí de hecho ni siquiera es 3 porque son independientes, sería más la probabilidad de A, B complemento C, más la probabilidad de A, B, C complemento. ¿De acuerdo? Este caso sería 0. Aquí me quedaría la probabilidad de A complemento y la probabilidad de A complemento es igual a la probabilidad de B complemento y es igual a la probabilidad de C complemento y esto es igual a 0.3. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría 0.3 por 0.7 al cuadrado más 0.3 por 0.7 al cuadrado más 0.3 por 0.7 al cuadrado. Entonces esto podemos verle como 3 por 0.3 por 0.7 al cuadrado. La probabilidad de que repruebe 2 asignaturas, la probabilidad me quedaría, es una probabilidad de que apruebe una materia y que apruebe, A, y que apruebe y repruebe B y C complemento. Y esto por 3. Entonces aquí me quedaría 3 por 0.7
por 0.3 al cuadrado. Y la última opción es que repruebe las tres materias, que implica la probabilidad de A complemento, B complemento, C complemento, quiere decir 0.3 al cubo. ¿Ya? Esto es 0.7 al cubo. ¿Ya? Entonces, de esta forma voy a poder construir mi función, perdón, mi función de probabilidad para ver cómo está. Entonces, aquí nosotros tenemos que calcular estos valores y me quedaría 0.7 elevado al cubo es la probabilidad de que no repruebe ninguna materia es del 0.343. La probabilidad de que repruebe al menos una materia es 3 por 0.3 por 0.7 al cuadrado, 0.44. 0.44. La probabilidad sería al cuadrado de que repruebe al menos dos materias es igual a 0.18. 0.18 y la probabilidad de que repruebe al menos tres materias es igual a 0.3 elevado al cubo, 0.027. 0.027. ¿Ya? Entonces, de esta forma nosotros tenemos nuestra tabla de probabilidades. O como lo escribiríamos de una forma mejor, sería X, que es las materias reprobadas, 0, 1, 2, 3. Y P de X, que es mi función de probabilidad, sería 0.343, 0.44, 0.18, 0.027. Entonces, de esa forma he encontrado la función de probabilidad de una variable. Ahora me falta la función de distribución. ¿Cómo encontrábamos eso? F de X es igual. Entonces, que repruebe menos de una materia, entonces sería X menor que 0 va a ser 0.343. Entre 0, aquí sería 0, menor que X, menor o igual que una materia, sería la suma de 0.343 más 0.44, 0.78, 0.78, 3, y el otro valor sería más 0.18, 0.963, y aquí me quedaría 1. Entre 1 menor o igual que X menor o igual que 2 y 2 menor o igual que X menor o igual que 3. Entonces, de esa forma encontramos la función de distribución y también encontramos lo que nos pedía, que es la función de distribución para la variable aleatoria, número de asignaturas y la función de probabilidad. ¿Qué tal, chicos? Ahora estamos en el taller 2, progreso 2, con el ejercicio número 9, el cual nos dice: el tiempo que invierte en reparar una máquina en horas tiene la función de distribución de la siguiente forma. Tenemos la función de distribución f de x definido como 0, x sobre 2, 1 medio, x sobre 4, 1. Con x mayor que 4, 2 menor que x menor o igual que 4, 1 menor que x menor o igual que 2, 0 menor que x menor o igual que 1 y x menor o igual que 0. ¿Ya? Me dice dibuje la función de distribución. Dibuje la función de distribución. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es esto. Me dice que dibuje la función de distribución. X menores que 0 es 0. Me dice que entre 0 y 1, podemos llamar aquí 1, 2, aquí 4. Entonces sería 1, 2, 4. Cuando está entre 0 y 1, vale X medios. O sea, tengo una recta creciente. Cuando X vale 1, vale un medio máximo. Entonces es un medio. Entonces tengo este valor. Esta sería mi recta X sobre 2. Luego me dice que entre 0 y 1. Entre 1 y 2 me dice que vale un medio. Es este valor, es constante, un medio. ¿Ya? Luego me dice X sobre 4 entre 2 y 4. Cuando X vale 2, vale un medio. Y cuando X vale 4, vale 1. Entonces, cuando está aquí, esto vale 1. Entonces, ahí crece nuevamente. Y a partir de 4, hacia arriba vale 1. Hacia el infinito. X, f de x. Eso sería la función de distribución, la gráfica. Después me dice obtenga la función de densidad. ¿Cómo obteníamos la función de densidad? Debemos recordar que la función de densidad no es más que la derivada de la función de distribución. Por lo tanto, yo tengo f de x va a ser igual. La derivada de 0 es 0. La derivada de x medios es un medio.
para 0 menor que x menor igual que 1. Un medio vale 0. El otro caso sería 0 entre 1 menor o igual que x menor o igual que 2. Y el otro caso sería un cuarto. Un cuarto entre 2 menor o igual, perdón, aquí es menor y aquí es menor o igual. A ver si sería menor, menor o igual. Aquí sería menor que x, menor o igual que 4. Y 0 para x mayor que 4. Ya, entonces, reacomodando esto, nosotros podemos ver que f de x en realidad podemos escribirle como un medio entre 0 menor que x menor o igual que 1, un cuarto entre 2 menor que x menor o igual que 4 y 0 para todos los otros casos. ¿Ya? Aquí podemos escribir bien. Listo. Eso sería la función de densidad. Luego me dice, si el tiempo de reparación es superior a 1 hora, ¿cuál es la probabilidad de que sea superior a 3.5? Entonces me dice la probabilidad de que t sea mayor a 1, dado, ¿cuál es la probabilidad? Si el tiempo, perdón, aquí me dice que si el tiempo de reparación es mayor a 1, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo sea superior a 3.5? Me dice que sea superior a 3.5, dado que el tiempo es mayor a 1. Esto debemos recordar que podríamos escribirle como P, t mayor que 3.5 por P, t mayor que 1 sobre la probabilidad de t mayor que 1. Esto puedo escribirle como P, 1 menos P de t menor a 3.5 que multiplica a 1 menos la probabilidad de t menor que 1 sobre 1 menos la probabilidad de t menor que 1. Este de aquí se puede ir con este de aquí y me quedaría 1 menos la probabilidad de t menor a 3.5. Entonces vamos a nuestra gráfica y vemos dónde está ubicado el 3.5. Nosotros vemos que 3.5 está en este punto. Entonces como me dice menores a 3.5, la probabilidad va a ser igual o en este caso podemos también utilizar acá, pero podemos usar este de aquí. Sería evaluado en los puntos, sería 3.5, aquí de hecho me falta, perdón, es 1 menos la probabilidad de t igual a x sobre 4, ¿de acuerdo? Que en este caso sería 2 sobre 4, 2 sobre 4, ¿ya? Menos, aquí sería menos, bueno, sería el acumulado de todo esto. Aquí de hecho es la probabilidad de 2, ¿ya? Esto me queda la función evaluado en 2, que sería un medio. 2 sobre 4, esto es 1 menos la mitad es un medio, ¿ya? La probabilidad de que t sea mayor a 3.5, dado que t es mayor que 1, ha sido a 0.5. Entonces debemos recordar, tenemos esta probabilidad t menor a 3.5 y la función de probabilidad. Las probabilidades me decían cuando t es igual a un x, yo puedo analizar, pero sí, entre un intervalo, entre a menor o igual que x, menor o igual que b, yo puedo verle como la función de b menos la función de a. Como me dice que es menor a 3.5, en este caso, me está pidiendo que es menor a 3.5, yo me encuentro en este intervalo. Yo sé que este intervalo de acá. Yo sé que en este intervalo está el 3.5. Como el 4 no se incluye, perdón, el 4 no se incluye, voy a incluir el límite inferior, la cota inferior, que es 2. 2 sobre 4 es un medio, que es lo que tenemos aquí, y simplemente desarrollamos eso. ¿Qué tal, chicos? Estamos aquí nuevamente para completar la parte D del ejercicio 9 que nos dice calcule la mediana usando la función de distribución y explique su significado. El significado de la mediana simplemente es el punto medio de la función de distribución. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que aquí la mediana va a estar definida en un medio por el intervalo entre 1 menor que x menor o igual que 2. Por lo tanto, la mediana, bueno, aquí podemos escribir mediana, ha sido 0.5 horas. Y con eso terminamos el ejercicio número 9. ¿Qué tal, chicos? Estamos ahora con el ejercicio 10 del taller 2 del progreso 2. Y el ejercicio 10 nos dice, en un hospital se comprobó que el peso de kilogramos al nacer es de la variable continua con función de densidad. Aquí nos pedía que hallemos la parte A.
la cual hemos hallado. Ahora vamos a hallar la parte B, que nos dice que hallemos la función de distribución, f de x. ¿Cómo hallábamos esta función de distribución? Se escribía como entre menos infinito y x de una función de t dt. ¿De acuerdo? Lo que nosotros debemos hacer es analizar para cada caso. Cuando x es menor que 2, cuando está 2 menor que x menor que 4 y cuando está en x mayor o igual que 4. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros debemos analizar para el primer caso, cuando x menor que 2 implica entre menos infinito y x, ¿ya? De 0 de x, porque me dice que para todos los valores inferiores a 2 vale 0, por lo tanto la función ha sido 0. Podemos ir construyendo nuestra función, entonces nos queda 0 para x menor o igual que 2, ¿ya? Luego nos dice para x entre 2 menor o igual que x menor o igual que 4. Nosotros vamos a tener aquí entre menos infinito y 2 de 0 de t más la integral entre 2 y x, ¿de acuerdo? Porque x puede tomar un valor cualquiera. De f de x, que sería un sexto de t dt. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos 0 y aquí tenemos más un doceavo de t cuadrado entre 2 y x. Esto sería un doceavo que multiplica a x al cuadrado menos 4. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos queda un doceavo de x al cuadrado menos 4 entre 2 menor o igual que x menor o igual que 4. ¿De acuerdo? Luego nos dice cuando x es mayor que 4. Cuando x mayor o igual que 4. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la integral entre menos infinito hasta 2 de 0 de t, más la integral entre 2 y 4 de un sexto de t, ¿ya? De t, más la integral entre 4 y x, de t, perdón. Aquí en este caso es 0, ¿por qué? Porque solo está entre 2 y 4 definida la función de estado, por lo tanto estos dos valores se hacen 0 y me queda que es un sexto t cuadrado entre 2 y 4. Esto es un sexto, perdón, un doceavo, aquí sería un doceavo, ¿ya? De 4 por 4, 16, menos 2 por 2, 4. Esto es 12 sobre 12 y esto es 1 para x mayores que 4. ¿Ya? De esta forma hemos construido nuestra función de distribución. Ahora la parte C nos dice, calcule la probabilidad de que un niño elegido al azar pese más de 3 kilogramos. Me dice que la probabilidad de que x sea mayor que 3. Esto yo lo puedo ver como x menos la probabilidad de que x sea menor que 3. La probabilidad de que x sea menor que pese más de 3 kilogramos, o en este caso es menos, es 3 kilogramos, va a ser igual. Me voy a la función de probabilidad que he encontrado y está en este intervalo. Entonces, como 3 está definido aquí, nosotros podemos encontrar esa probabilidad como la función f, el intervalo superior, que sería f de 3, en este caso, menos f de 2. ¿De acuerdo? F de 3 no está, solo nos quedaría el f de 2 definido en f de 2, de acuerdo, ya que el 4 no toma, solo f de 2, y esto me quedaría 1 sobre 12 por 2 al cuadrado menos 4, esto sería 0. La probabilidad está, perdón, aquí estamos mal, aquí es f de 3 menos de f de 2, ¿de acuerdo? Porque está entre el intervalo menores que 3, pero va a estar acotado por 2, ¿ya? Este caso va a ser f de 3 sería 1 sobre 12, 3 por 3 es 9, menos 4, menos 1 sobre 12, 2 por 2 es 4, menos 4 es 0, esto es 0, y me queda 9 menos 4 es 7, ay, perdón, 9 menos 4 es 5, 5 sobre 12. Entonces me va a quedar que la probabilidad de que x sea mayor que 3 es 1 menos 5 sobre 12. Y eso nos toca calcular. Entonces en este caso, 1 menos 5 dividido por 12 es 0.58. ¿Ya? De esa forma encontramos la probabilidad de que un niño pese más de 3 kilogramos. Luego nos dice D,
¿Cuánto debe pesar un niño para que el 90% de los niños tengan peso inferior o igual al suyo? ¿Cuánto debe pesar, cuál es a ver, cuánto debe pesar un niño para que el 90% de los niños tenga un peso inferior o igual al suyo? Entonces en esta parte vamos a borrar esto de aquí que ya no nos interesa. ¿Ya? Entonces quiero que la probabilidad de que X sea menor o igual que un peso Y que no queremos definir tiene que ser igual a 0.9%. ¿De acuerdo? Entonces, este caso me está diciendo que yo debo encontrar una función tal que Y al cuadrado menos 4, 1 sobre 12, debe ser igual al 0.90%. 0.90%. Entonces aquí tengo Y cuadrado menos 4 es igual a 0.9 por 12, y es igual a la raíz cuadrada de 0.9 por 12 más 4. Y debe ser igual. 0.9 por 12 más 4, la raíz, 3.84 kilogramos. Si un niño pesa 3.84 kilogramos, obtiene una probabilidad de 0.90. O los niños que pesen menores de ese valor, mejor dicho. ¿Ya? Luego me dice, ¿cuál es el nombre del valor calculado en D? Estamos encontrando la variable Y. En este caso estamos encontrando el intervalo que se encuentra aquí. Ok, ahora vamos a revisar la parte F, la cual nos dice calcula la esperanza de la variable aleatoria. Entonces, ¿cómo encontrábamos la esperanza? Debemos recordar que la esperanza de una variable está definida como A, B, en un intervalo, como X, F de X, de X. En este caso, nosotros vamos a ver que está definida entre 2 y 4 de X. Nuestra función es un sexto de X de X. En este caso sería un sexto de 2 a 4 de X al cuadrado de X. Esto quiere decir que me va a quedar 6 por 3, 18, 1 sobre 18 de X al cubo evaluado entre 2 y 4. Esto es 1 sobre 18 de sería 4 elevado al cubo, 4 elevado al cubo, menos 2 elevado al cubo, 56. 56 dividido para 18 es 28 novenos. 28 novenos, la esperanza. Luego, la parte G nos dice calcule la varianza y la desviación estándar de la variable aleatoria. Debemos recordar que la desviación estándar no es más que la raíz de la varianza. ¿Cómo se calculaba la varianza? La varianza de una variable X se calculaba se puede calcular como la esperanza evaluada en X al cuadrado de la variable al cuadrado menos la esperanza de la variable X y esto al cuadrado. Entonces, nosotros podemos encontrar que esta variable o esta esperanza al cuadrado la puedo encontrar como a B de X al cuadrado F de X de X. En este caso me quedaría entre 2 y 4 de X al cuadrado por un sexto de X de X. Esto me queda 1 sobre 6, la integral de 2 a 4 de X al cubo de X. Y esto me quedaría 1, al integral me queda 6 por 4, 24 de X a la cuarta entre 2 y 4. Esto me queda 1 sobre 24 de 4 a la cuarta menos 2 a la cuarta. Esto es igual a 24, a ver, 1 dividido por 24 por 4 elevado a la cuarta menos 2 elevado a la cuarta. Esto me queda 10. ¿Ya? Entonces, mi valor ha sido 10 menos 28 novenos al cuadrado. 10 menos 28 novenos elevado al cuadrado. Esto me queda 26.81. Ahora, la desviación estándar no es más que la raíz de 26 sobre 81. Esto es igual a 0.56. 0.566. De esta forma, en este ejercicio hemos encontrado la esperanza, la varianza y la desviación estándar. ¿Qué tal, chicos? Nuevamente aquí estamos con el taller 2, progreso 2, lo cual vamos a realizar el ejercicio número 11, el cual nos dice
La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta t está dada como lo siguiente. Me dice que la probabilidad de que t sea igual a x está dado como k más 0.004 de x, 0. Si x toma los siguientes valores. X es igual a 0, 1, 2, 3, 4. Y caso contrario. ¿Ya? Nos dice, halla el valor de la constante k. Dice que hallemos el valor de la constante k. Para poder hallar el valor de constante k, debemos tener en cuenta que el sumatorio de las probabilidades debe ser igual a 1, desde igual 1 hasta n para el caso de una probabilidad infinita, una probabilidad finita. En este caso nosotros tenemos cuando x vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3 y cuando vale 4. Aquí vamos a tener la probabilidad en x y sería k por c, cuando x vale 0, esto me queda 0. Cuando k vale 1, me queda k más 0.004. Cuando vale 2, me quedaría k más 0.0. 0.008, aquí me quedaría k más 0.002 por 4 por 3, 12, es 1.2. Y cuando vale, sí, cuando vale 3 y cuando vale 4, sería k más 0.016. Entonces debemos tener en cuenta que va a ser k más 0.004 más k más 0.008 más k más 0.012 más k más 0.016 y esto debe ser igual a 1. Entonces vamos a sacar k, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 veces k más 0.004 más 0.008 más 0.012 más 0.016. Esto me queda 0.38, es igual a 1. Y aquí vamos a despejar k es igual a 1 menos 0.38 sobre 5. 1 menos 0.38 dividido para 5 es 0.12. K es igual a 0.12, 0.24. Por lo tanto, ese es el valor de K. Entonces nosotros podemos reescribir nuestra función de probabilidad, nuestra probabilidad como T igual X definida como 0.124 más 0.004 de X. Para X igual a 1, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, otros valores es igual a 0. ¿Ya? Luego nos pide, escriba la ley de T. Entonces lo que nos está pidiendo es cómo está distribuida esta probabilidad. Entonces, nosotros podemos ver aquí que X, en este caso, bueno, X va a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Aquí es 4. ¿Ya? Entonces aquí está mi probabilidad de X o T igual a X. Cuando vale 0, solo tenemos el valor de 0.124. ¿Listo? Cuando vale 1, tenemos 0.124 más 0.004. ¿Qué es 0.128? 0.128. Cuando vale 0.132, 0.136 y 0.14. ¿Ya? Esa es la función o la ley que complete. Luego me dice calcule la esperanza de t y calcule la varianza de t. Esto sería B. ¿Cómo calculamos la esperanza y la varianza? La esperanza, C, debemos recordar que de este lado como el sumatorio desde k igual 1 hasta n de la probabilidad de k por cada una de sus variables. En este caso nosotros tenemos 0, la probabilidad 0.124 por la variable que es 0, más 0.128 por la variable que es 1, más 0.132 por la variable que es 2, más 0.136 por la variable que es 3 y más 0.14 por la variable que es 4.
En este caso tenemos que la esperanza ha sido 0.124 más 0.128 más 0.132 por 2 más 0.136 por 3 más 0.14 por 4. Esto es 1.56. 1.56 ha sido la esperanza del valor de X. La varianza. La varianza, recordemos que se puede encontrar como el sumatorio, podemos encontrar como la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza, todo esto al cuadrado. ¿Cómo calculamos en una variable discreta X al cuadrado? Simplemente es el sumatorio desde K igual 1 hasta N de X al cuadrado por su probabilidad. ¿De acuerdo? En este caso nosotros tenemos que estos valores sería, en el primer caso sería 0.124, que es la probabilidad, por 0 al cuadrado, más 0.128 por 1 al cuadrado, más 0.132 por 2 al cuadrado, más 0.136 por 3 al cuadrado y más 0.14 por 4 al cuadrado. Esto nos queda 4.48. 4.48. Por lo tanto, la varianza de X va a ser este valor, 4.48, menos la esperanza que era 1.56 al cuadrado. Por lo tanto, la varianza es esto menos 1.56 al cuadrado es 2.05. 2.05. De esta forma, en el ejercicio 11, hemos encontrado el valor de la constante K, que es la sumatoria, que se puede encontrar realizando la sumatoria de las probabilidades, lo cual nos debe dar 1. Luego encontramos la ley de T, es decir, ya reemplazamos el valor de K, y para cada X nosotros realizamos la tabla de probabilidades. Luego nos pide encontrar la esperanza de T, o sea, nuestras variables, y tenemos de esta forma la esperanza. Después nos pide la varianza, que es la parte CD. Y la varianza podemos recordar que podemos calcularla encontrando este valor de X al cuadrado. Y de esa forma encontramos el ejercicio. ¿Qué tal, chicos? Estamos en el taller 2, progreso 2 con el ejercicio número 12, el cual nos dice, hay 4 focos, cada uno de los cuales tienen un defecto con probabilidad de 1/3. Al enroscar un foco en la boquilla, automáticamente se quema y entonces se prueba el foco siguiente. Determine la ley de probabilidad que describe el número de focos probados, la esperanza, la varianza y la desviación estándar. ¿Cómo debemos proceder con este ejercicio? Nos dice que tenemos 4 focos, ¿de acuerdo? Nos dice que X va a ser la variable, que es número de focos probados. ¿Ya? Entonces nosotros podemos probar un foco, 0 focos, 1, 2, 3 y 4. O podemos decir que podemos probar un foco, y nos dice que la probabilidad de que tengan defecto es de 1/3. La probabilidad de que no tengan defecto sería de complemento, es 2/3. Entonces nos dicen que aquí nosotros podemos tener que los 3 focos tienen defecto o que los 3 focos no tienen defecto. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Para el primer caso, que no tienen defecto, que no tienen defecto, de complemento, de complemento, de complemento, de complemento. Los 3 focos no tienen defecto. ¿De acuerdo? Nosotros podemos decir aquí que un foco tiene defecto y los otros 3 no tienen defecto. ¿Ya? Nosotros aquí podemos decir que al menos 2 focos no tienen defecto y otros 2 sí tienen defecto. ¿De acuerdo? En 3 podemos decir que al menos 3 focos tienen defecto y un foco no tiene defecto. Y los 4 podemos decir que los 4 focos tienen un defecto. ¿De acuerdo? Pero nosotros debemos tener en cuenta en estos 3 casos que nosotros podemos acomodar de formas diferentes. Aquí podemos decir que el primero tiene defecto, el segundo no, el tercero sí. El primero no tiene defecto, el segundo sí, el tercero no, el cuarto no. Otra forma sería hacer esto. Otra forma sería hacer esto, ¿de acuerdo? Sería esto, ¿ya? Entonces, nosotros podemos acomodar de 4 formas diferentes. Esto, nosotros podemos igual acomodarlo, pero podemos acomodar de 6 formas diferentes, perdón. Y esto es similar a esto, entonces igual podemos acomodarlo de 4 formas diferentes. Esto se queda así y esto se queda así. Entonces, nos toca analizar las probabilidades de cada uno. La probabilidad de 0 sería igual.
Como las probabilidades son independientes, es decir, que la probabilidad de A intersecado B es la probabilidad de A producto B, porque no depende que un foco esté dañado para que el otro esté dañado. La probabilidad no se ve afectada por eso. En el primero tendríamos la probabilidad que tiene defecto, que no tiene defecto, perdón, a la cuarta. Esto implica 2/3 a la cuarta. El siguiente caso, P igual 1, sería, en este caso sería 4 veces por la probabilidad de que uno tenga defecto, de que al menos uno tenga defecto y los otros 3 no tengan defecto. Esto es 4 por 1/3 por 2/3 al cubo. El siguiente caso es que al menos 2 tengan un defecto. Cuando se prueben 2, podría decirse que es 6 por la probabilidad de D al cuadrado por la probabilidad de D complemento al cuadrado. Esto sería igual a 6 por 1/3 al cuadrado por 2/3 al cuadrado. Cuando probemos 3 focos, vamos a tener 4 por la probabilidad de D al cubo por la probabilidad de D complemento normal. Y esto sería 4 por 1/3 al cubo por 2/3. Y la última, cuando hemos probado 4 focos, sería la probabilidad de D a la cuarta. Esto es 1/3 a la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces ahora nos toca encontrar esos valores numéricos. Podemos borrar esto que nos sirvió de ejemplo. ¿Ya? Y nos quedaría, aquí nos queda la probabilidad de X y nos queda 2/3 elevado a la cuarta. 0.19. 0.19. El siguiente sería 4 por 1/3 por 2/3 elevado al cubo. Al cubo. Eso nos queda 0.39. 0.39. ¿Ya? El siguiente término nos queda 6 por 1/3 elevado al cuadrado por 2/3 elevado al cuadrado. Nos queda 0.29. 0.29. El siguiente caso nos queda 4 por 1/3 elevado al cubo por 2/3 elevado a la 1. 0.098. 0.098. Y finalmente nos queda 1/3 elevado a la cuarta, que es 0.02. 0.012. Sumamos eso, 0.19 más 0.39 más 0.29 más 0.098 más 0.012. Esto es aproximadamente 1, ya que no estamos utilizando todos los decimales, pero siempre debemos comprobar. Si utilizamos los valores fraccionarios que nos van a salir de aquí, esta probabilidad nos sale 1. Luego nos pide encontrar la esperanza, la varianza y la desviación estándar. Para encontrar la esperanza, debemos recordar que la esperanza no es más que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de la probabilidad de x, de la probabilidad de k, perdón, por x de k. En este caso nosotros tendríamos 0.19 por 0 más 0.39 por 1 más 0.29 por 2 más 0.098 por 3 más 0.012 por 4. De esta forma encontramos la esperanza. Sería 0.19 por 0 más 0.39 por 1 más 0.29 por 2 más 0.098 por 3 más 0.012 por 4. La esperanza ha sido 1.29. ¿Ya? Luego nos pide encontrar la varianza, pero debemos recordar que la varianza de x no es más que la esperanza evaluada en x al cuadrado menos la esperanza de x y esto al cuadrado. Por lo tanto, podemos encontrar este valor, que sería simplemente el sumatorio desde i igual 1 hasta n de la probabilidad de i, en este caso, por cada variable i, pero al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría 0.19 por 0 al cuadrado más 0.39 por 1 al cuadrado más 0.29 por 2 al cuadrado más 0.098
por 3 al cuadrado más 0.12 por 4 al cuadrado. Y esto nos queda 2.57. 2.57. Por lo tanto, la varianza de x ha sido 2.57 menos 1.29 al cuadrado. Entonces, 2.57 menos 1.29 al cuadrado es 0.90. 0.90. Sabemos que la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Esto implica la raíz cuadrada de 0.90. 0.94. 0.948. Por lo tanto, de esta forma hemos encontrado la ley de probabilidades que describe los focos probados, la esperanza y la varianza y la desviación estándar.